Una parte que en los sistemas de control es muy importante es el tema de la estabilidad. Bueno, en este caso de este tipo de sistemas, que son no lineales, la estabilidad se define de una forma distinta. Primero vamos a considerar los que sí son lineales. Y bueno, por ejemplo, un sistema que es lineal sería, por ejemplo, un sistema de ecuaciones. No sé, por ejemplo, y, la tercera derivada de y, por ejemplo. Bueno, vamos a poner a1. O sea, un coeficiente, un número, más, bueno, mejor aquí a3, ¿no? Más a2 por y dos puntos, más a1 por y punto. O sea, la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Más a0 por y. Y esto igual a una cierta entrada, no sé, por ejemplo, podría ser la entrada x. Entonces, si nosotros esto está en el dominio del tiempo. Si esto nosotros lo pasamos al dominio de Laplace, y bueno, suponiendo que las condiciones iniciales, es y. Y de 0 son iguales a 0. Entonces, el resultado que tendremos sería A3 por S cúbica por Y en ese nuevo dominio, más A2 por S cuadrada por Y. Sale S cuadrada, sale de que como es la segunda derivada, pues es como bueno, hay tablas para calcular las transformadas de Laplace. Realmente para este caso es bastante fácil. Más A0 por Y. Y esto igual a... De hecho aquí había puesto Y mayúscula. O sea, simplemente indicando de que estamos como en un nuevo dominio. Y entonces pues también sería X mayúscula. Y aquí, bueno, nosotros podemos despejar Y de esta forma. Nos quedaría como así. Y esto multiplicado por X, que es nuestra entrada. Entonces esta es una ecuación, esta es una ecuación diferencial no homogénea, porque tenemos una entrada que no es 0. O sea, X es distinto de 0. Y bueno, cuando hacemos en el dominio de Laplace, queda de esta forma. Y entonces, si nos damos cuenta en esta parte de aquí, nosotros, esta fracción, a cubo más s cubo, y, bueno, esta fracción, ¿no? Nosotros la podemos escribir de esta forma. Sería s más un número, no sé, vamos a por ejemplo poner la b1 más, aquí vamos a poner a1, a2, s más b2, y bueno, así, ¿no? Hasta, o sea, en este caso llegamos, o sea, como tenemos tres, un sistema de tercer orden, de hecho vamos a poner así, 0, 0, aquí 1 y así hasta que, bueno, lleguemos al 3, aunque podría ser cualquier número, ¿no? Entonces, estas funciones, cuando nosotros las regresamos al dominio del tiempo, o sea, aquí estamos en el dominio de Laplace y le regresamos al dominio del tiempo, aplicando la transformada inversa, lo que obtenemos es la siguiente función, que sería, bueno, A0 es una constante, pasa, o sea, sale de la transformada y solo nos quedaría el denominador, que en este caso el resultado de esta transformada es la exponencial de menos b0 por el tiempo. Y entonces si nosotros graficamos esta función, tenemos el tiempo, y aquí, bueno, tenemos la función. Lo que nos queda es aquí en A0, y la función va cayendo
hasta que, bueno, tiene una asíntota en 0. Entonces eso quiere decir que nuestra función, bueno, o sea, este resultado siempre converge a un valor. En este caso es a 0, pero por ejemplo podemos poner más 1, y entonces, bueno, aquí sería un 1. Y aquí, bueno, sería a 0 más 1, ¿no? En donde empieza. Entonces este sería nuestro resultado. Pero si B0 resultara que es negativo, entonces nosotros tendremos la función, vamos a ponerle aquí, igual a 0. Y vamos a suponer que B0 es menos 1. Entonces tendríamos menos por menos sería más. Y bueno, 1 por el tiempo pues sería t. Y vamos a poner el más 1. Y entonces si nosotros lo graficamos, tenemos aquí el tiempo, y aquí tenemos la función. Pues esta función empezaría en 1. No, de hecho empezaría en 2. Y bueno, empezaría a crecer. Como es una exponencial positiva, pues crecería así y sería al infinito. Y entonces aquí o sea, conforme va pasando el tiempo, nuestro valor nunca se estabiliza en un valor, como en este caso sí ocurría que se estabiliza en 1. Aquí no, aquí el resultado pues diverge. Entonces esto quiere decir que el sistema no es estable. No es estable. Y aquí pues sí es estable. Entonces, bueno, básicamente nosotros tenemos al principio esta función de aquí. Y bueno, como si nosotros nos pusiéramos a resolver cada una de estas partes, como están en sumas, pues las podemos separar, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta con un solo valor de b que sea negativo, entonces el sistema, o sea, nos va a quedar una combinación lineal de exponenciales. Ponemos por ejemplo que nuestra solución es igual a, por ejemplo, no sé, 2 veces la exponencial de menos t, menos 5 veces la exponencial de menos 2t, más la exponencial de menos 3t. Pero resulta que el último término era negativo o sea, nuestra b de aquí era negativa. Y nos queda, no sé, por ejemplo, la exponencial de e a la t. Toda esta combinación lineal, si nosotros la graficamos, nos va a dar o sea, nos daría como una función de este tipo. O bueno, realmente podría hacer cosas, no sé, por ejemplo, hacer algo así. O sea, pero siempre se estabilizaría en algún valor. Pero como nosotros estamos agregando este otro valor, con uno solo que nosotros agreguemos, este valor siempre crece más rápido que cualquiera de estos de aquí. Entonces eso va a hacer que nuestra función no se haga, por ejemplo, algo así y se vaya al infinito. Entonces igual se vuelve no estable. Entonces este es un tipo de estabilidad para sistemas lineales, que básicamente lo que nos dice es que si nosotros tenemos este polinomio característico con un solo polo, o sea, un solo valor de este polinomio que sea negativo, entonces el sistema es inestable. Esto es para sistemas lineales. En el caso de sistemas no lineales es distinto, porque como tal nosotros no tenemos, o sea, las soluciones de estos sistemas no son combinaciones lineales de exponenciales. Bueno, realmente en sistemas lineales también podemos tener senos y cosenos. Pero bueno, en sistemas no lineales realmente las soluciones no son de este tipo. De hecho, las soluciones analíticas casi nunca se pueden obtener en los sistemas no lineales. O sea, como son sistemas que son fuertemente acoplados y de segundo orden o tercer orden, realmente nunca se obtienen soluciones analíticas exactas de esos sistemas. Y entonces, bueno, una forma de verificar su estabilidad es hacerlo por regiones, que esto, bueno, es lo que se le llama estabilidad de Lyapunov. Y bueno, esta estabilidad depende de las condiciones iniciales. Vamos a suponer que nosotros tenemos el sistema x de t
o sea, de x de t punto, igual a una función que depende de x y de una entrada. Para que tengamos una entrada ahí. En este caso x, vamos a suponer que es un vector. Y bueno, y la u también puede ser un vector porque a lo mejor creamos una entrada para cada uno de los grados de libertad del sistema. Entonces también la entrada también es un vector. Y bueno, y de hecho la función también tendremos una serie de funciones. Y de hecho, bueno, la entrada puede ser, no tiene que ser de la dimensión de la variable del sistema. En este caso de aquí, bueno, vamos a llamar esto variables de estado. Y bueno, pongo variables porque como dijimos, pues puede ser un vector, o sea, pueden ser varias variables. Entonces, digamos, este es el sistema que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros graficamos ese estado en un espacio de estados, vamos a suponer que es un espacio de estados de 2 dimensiones. O sea, nuestra n es igual a 2. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, nuestra condición inicial, x de 0, es igual a un cierto valor, a, que pertenece pues a R2. Estaría por aquí, por ejemplo, ese punto. Y entonces, lo que nos indica la estabilidad sería que si nosotros en una cierta región, si estamos dentro de esa cierta región, entonces el sistema cuando empieza, bueno, sí, cuando empieza a funcionar, pues el sistema va a hacer alguna trayectoria. Y si el sistema es estable, va a llegar a un punto siempre, ay, perdón, o sea, va a llegar siempre a un mismo punto. No, otra vez. Y aunque, por ejemplo, nosotros cambiáramos la condición inicial a otro lado, a lo mejor también lo haría de otra forma, pero llegaría siempre también a ese mismo punto. Sin embargo, si nosotros estamos fuera de esas condiciones iniciales, podría ser que tal vez el sistema no vaya ahí, sino que se quede fuera de esta región que habíamos definido. Y entonces en este caso el sistema sería inestable. Ahorita voy a poner como un ejemplo. También podría ser, por ejemplo, alguna condición inicial que si estuviera adentro y que al momento de que comenzara a operar, de hecho lo voy a poner en otro color, nunca llegara a ese punto, pero se quedara siempre dentro del círculo, por ejemplo, ¿no? O sea, no llega a nuestro punto central, pero sí se queda dentro del círculo. Entonces en este caso también es estable, solamente que es bueno, no es una estabilidad asintótica. O sea, cuando es una estabilidad asintótica, por ejemplo, en este caso que tenemos una asíntota, es algo parecido. O sea, el sistema siempre llega al mismo punto. En este caso es como un sistema, digamos, metaestable. Esto de las condiciones iniciales en este tipo de sistemas es porque, bueno, dependiendo de las condiciones iniciales, a veces el sistema puede ser estable o no. Por ejemplo, vamos a imaginarnos el péndulo doble. O sea, sería un péndulo que está colgando. Tiene una unión. Y bueno, aquí hay una masa. De hecho, bueno, vamos a suponer que también, o sea, que esto también tiene una. Vamos a quitar esa masa. Entonces vamos a suponer que esta parte del péndulo, como tal, tiene masa. Una posición estable de este péndulo sería, nosotros tenemos aquí nuestra línea de referencia, aquí es donde se mueve el péndulo. Y este péndulo queda colgando justamente a 90 grados. Y luego aquí también. Entonces, bueno, en esta dirección pues está la fuerza de gravedad, ¿no? Que uno le ponen de esta forma. Entonces, en este caso, el sistema, si nosotros comenzamos con condiciones iniciales cercanas a este punto, y además consideramos fricción, todas estas condiciones iniciales siempre van a ir hacia esta posición. Siempre, bueno, siempre que consideremos fricción.
La fricción es como un mecanismo de pérdida de energía que va a hacer que todas nuestras trayectorias siempre vayan hacia este punto de estabilidad. Pero bueno, si no consideramos fricción, entonces por ejemplo en este caso esta parte de esta condición inicial va a hacer que el sistema esté oscilando todo el tiempo. O sea, va a ir y venir, ir y venir, ir y venir. De hecho, después va a empezar a hacer cosas raras, a lo mejor se pasa más hacia arriba, hace cosas de ese tipo. Eh, pero, pero bueno, eso es considerando cuando no hay fricción. Que pues en la vida real, pues, bueno, siempre habría fricción. Pero, por ejemplo, otra posición sería, por ejemplo, esta. En este caso, el sistema no es estable. O sea, nosotros podemos, digamos, acomodar el péndulo doble de tal forma que quede completamente recto hacia arriba y mantendría el equilibrio, pero no es estable porque con cualquier perturbación, por muy mínima que sea, eh, pues podría hacer que el péndulo doble caiga, ¿no? Y empiece a moverse sin, o sea, y bueno, empiece a caer y empiece a hacer movimientos hacia abajo, ¿no? Y entonces, bueno, ahora sí llegaría a un punto, que sería este punto de aquí, después de mucho rato que esté oscilando, por el tema de la fricción, pues quedaría otra vez en el punto de estabilidad, que bueno, realmente para este sistema solamente se tendría este. Pero bueno, si no consideramos fricción, pues realmente nunca llegaría a ningún, a ningún punto de equilibrio. Pero bueno, básicamente, o sea, en esto consiste la estabilidad en sistemas no lineales o estabilidad de Lyapunov también se le conoce y es por eso que depende de las condiciones iniciales. Entonces, de hecho nosotros bueno, sí, para el ejemplo que quiero poner, pues es un péndulo triple. O sea, el robot es un péndulo triple. Solamente que este péndulo triple, bueno, aquí tiene un motor. O sea, tendría aquí un torque en esta parte de aquí. Luego en esta parte de aquí también tendría otro torque. Y bueno, aquí también. Que son motores, ¿no? Que van a mover este brazo. Y bueno, aparte de que también hay fricción, la fricción no es cero. Por lo que, pues, si nosotros consideramos que este es nuestro punto, digamos, pivote, bueno, realmente el robot va a estar limitado. O sea, este brazo de aquí, solamente, digamos, lo máximo que podría moverse hacia abajo sería aquí o aquí. O sea, no podría ir más abajo. Eso, bueno, esa parte es importante de mencionar porque aquí, bueno, en el robot pues hay un tope mecánico. Pero bueno, nosotros como vamos a hacer el control del péndulo triple, eh, bueno, este tope lo podemos considerar así, digamos, en las ecuaciones, pero realmente no es tan necesario considerarlo para el cálculo del control. Por lo menos no de forma simulada, ¿no? Ya si lo queremos implementar, pues sí sería un poco más necesario. Pero bueno, en este caso como lo voy a simular, pues esto lo vamos a omitir, ¿no? La parte de que el motor no haga que el brazo vaya más allá de este punto. Porque bueno, ya o sea, si consideramos o sea, digamos la forma del robot, que sería algo así. Y bueno, aquí la pinza del robot. Y bueno, aquí tiene igual Entonces, si esta parte de aquí, este brazo, llegara a caer un poco más, pues, bueno, realmente no va a poder porque, no, o sea, físicamente lo limita este tope. Y entonces, si nosotros forzamos a que lo haga, pues podríamos dañar los componentes internos, ¿no? El motor y los engranes de los servomotores. Por eso es que esto, bueno, hay que considerarlo ya cuando se implementa. Pero bueno, para este caso, pues como va a ser por medio de simulación,
no no es tan necesario. A mí quiero hablar un poco del control PID. Esto, bueno, realmente es para que veamos un poco la diferencia, una vez que lo implementemos, de cómo mejora el control utilizando inteligencia artificial con respecto de un control PID normal o clásico. Este control se usa bastante, o sea, es de los más utilizados, porque bueno, es fácil de implementar. Y bueno, realmente lo que se basa es en un control en lazo cerrado. Bueno, de hecho, vamos a poner por ejemplo el control en lazo abierto, que por ejemplo en este caso vamos a imaginarnos un circuito otra vez, con su capacitor, una resistencia. La resistencia, bueno, en un circuito siempre es necesaria para limitar la corriente. Si la corriente no tuviera ningún tipo de resistencia, pues la corriente se dispararía. Aunque obviamente, bueno, una fuente de poder no puede dar una corriente muy grande, pero sí generaría un cortocircuito, ¿no? Entonces, bueno, esto es como aparte, pero siempre hay que poner una resistencia en un circuito. Entonces, en este caso si nosotros vemos el voltaje en el capacitor, que de esto ya lo habíamos platicado, el voltaje del capacitor comienza en cero y comienza a aumentar hasta que llega a un límite, que como tal este límite pues es el voltaje de entrada. Entonces vamos a poner aquí mejor el voltaje de entrada y aquí el tiempo. Entonces, si nosotros queremos que en el capacitor hayan, no sé, 5 volts, lo que tenemos que hacer es pues mandar un voltaje de entrada igual a 5 volts. Entonces, con el paso del tiempo, el capacitor va a comenzar a cargarse hasta llegar a esos 5 volts. Entonces, bueno, esto es un control en lazo abierto porque digamos que el sistema no necesita saber, o bueno, nuestro control no necesita saber cuánto voltaje hay en estas terminales. O sea, nuestro control siempre, en este caso lo que nosotros estamos modificando es la entrada, que es nuestra variable de control. Y siempre vamos a tener en la salida, pues el voltaje, digamos, que nosotros estamos introduciendo en la entrada. Pero bueno, o sea, solo que con un cierto retardo, ¿no? O sea, va a tardar un poco en cargarse a ese voltaje. Pero, por ejemplo, en el caso del robot, bueno, del péndulo, por ejemplo, en un péndulo doble, si nosotros queremos mover el péndulo doble, eh, aquí tenemos unos motores. Si nosotros queremos mover ese péndulo doble, el sistema, bueno, el control necesita saber cuál es la posición actual de los ángulos. Aquí, bueno, aquí tendremos el ángulo θ1 y aquí el θ2. Entonces es necesario conocer para aplicar bueno, para controlar este tipo de cosas, cuánto valen los ángulos para poder comparar el valor real del ángulo con el que yo quiero. Vamos a suponer que yo quiero, por ejemplo, que θ1 esté en 0 grados y θ2 esté en 90 grados. O sea, lo que yo quiero es que el péndulo doble se vea algo así. Aquí, y bueno, esto luego a 90 grados, que quedaría así. Entonces este es θ1 y este es θ2. Eso es lo que yo quiero mover el sistema de esta forma a esta otra forma. Y entonces pues el control necesita saber las posiciones angulares en todo momento. Entonces esto es un control en lazo cerrado. Y bueno, esto es básicamente porque, por ejemplo, en un control en lazo abierto nosotros tenemos nuestra referencia, que es el punto al que queremos que vaya. Por ejemplo, en el caso del circuito, pues queremos que vaya a 5 volts. Y entonces pasa a nuestro sistema, que es pues nuestro circuito. Y obtenemos la salida, que en este caso pues es el voltaje en el capacitor. Entonces eso es un control en lazo abierto. Pero en lazo cerrado nosotros tenemos nuestra referencia,
que es lo que, la referencia es pues lo que nosotros queremos, que son estos valores. Aquí, bueno, tenemos una suma, realmente es suma y una resta de este lado. Entonces aquí nosotros tenemos un control. Después tenemos nuestro sistema. Y luego ya tenemos nuestra salida, que en este caso pues sería teta, ¿no? Y esta salida nosotros la pasamos a esta referencia. Esto lo que va a hacer básicamente es, o sea, si nosotros vemos el resultado de esta operación, que aquí sería la E de error. Entonces tenemos el error, pues eso es igual a la referencia menos pues el valor actual, ¿no?, que tenemos. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es comparar, o sea, la referencia menos el valor actual. Cuando nuestro error es 0, pues quiere decir que esta y esta pues son iguales. Entonces quiere decir que pues ya llegamos a la referencia que queríamos. O sea, que esto ya se movió a esta otra posición. Por lo que cuando nuestro error sea 0, en un tiempo t, pues t final, nosotros lo que queremos es que nuestro error sea 0. Entonces, básicamente para lograrlo, o sea, nosotros tenemos esta señal de error, y esta señal de error lo vamos a pasar a un control, que lo que va a hacer el control es modificar la entrada, que en este caso serían los torques que nosotros estamos mandando para el motor. Modificar la entrada y de esa forma modificar pues la posición del péndulo y llevarlo a la posición deseada, ¿no?, la posición que queremos. Y entonces, bueno, una forma de hacer ese control es el PID, que bueno, el PID básicamente es nosotros tomamos la señal de error y bueno, o sea, el control PID sería igual a la señal de error multiplicada por una constante. O sea, el error depende del tiempo. Más otra constante, pero esta vez no solo la señal de error, sino la integral de la señal de error. Tenemos que integrar esa señal de error. Y luego más otra constante, pero esta vez en vez de la integral, la derivada de la señal de error. Entonces, bueno, este es un control PID. Y básicamente entonces, digamos por ejemplo en el caso del circuito, del péndulo doble, lo que nosotros tendríamos es tenemos nuestra referencia, que es los valores deseados de teta. Lo pasamos, o sea, bueno, hacemos la comparación. Y entonces tendremos nuestro PID. O sea, el PID es esta parte de aquí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es bueno, aplicar este PID al sistema. Y bueno, ya obtenemos nuestra salida. Y esa salida, básicamente lo que tenemos que hacer es regresar a esta salida para compararla con nuestra señal deseada. Por lo que necesitamos estar midiendo, o sea, necesitamos conocer cuánto vale el ángulo en cada momento. Esto, bueno, en el caso de robots y este tipo de cosas mecánicas, se utilizan encoders, que básicamente lo que hacen es estar sensando la posición angular del eje de nuestro motor. O sea, así, viéndolo así de una vista transversal, tenemos aquí el eje, y es como estar viendo, o sea, el ángulo, y eso es lo que, bueno, es un sensor. Nosotros lo pasamos, o sea, tendremos que tener un microcontrolador y estar haciendo esta comparación. Luego hacer el PID, o sea, que básicamente, bueno, pues estas integrales y derivadas, pues hay que hacerlas de formas numéricas, o sea, aproximadas, ya para implementarlo. Y bueno, entonces el resultado de toda esta suma, ya, bueno, como nosotros estamos mandando datos que son, en este caso son posiciones angulares, nosotros tenemos, o sea, nuestras unidades serían radianes, pero las constantes del controlador, nosotros las sintonizamos de tal forma
y bueno, y que tengan aparte unidades para que nos dé valores de torque, que sería, por ejemplo, no sé, newton metros. Y bueno, ya con un cierto valor para que el sistema pues haga, o sea, el control lleva el sistema al punto que nosotros queremos. Y pues esta es como la forma en la que se utiliza el control PID. O sea, realmente nosotros tenemos un sistema, pues casi el que sea, y simplemente medimos la variable que queremos controlar, la pasamos a nuestro, o sea, hacemos esta comparación de nuestra variable deseada, o sea, como el valor deseado que nosotros queremos que tenga esa variable, y se lo restamos, ¿no? A lo que estamos midiendo. Y entonces ya con esa información, pues nosotros aplicamos esta operación de aquí arriba. Y el resultado lo mandamos directamente a nuestro, a nuestra entrada del sistema. O sea, en una ecuación diferencial, por ejemplo, la que habíamos visto hace rato, AN por la enésima derivada más A1 por la primera derivada más A0 por la función sin derivar igual a una cierta entrada. Y esta es la entrada la que nosotros podemos modificar, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de un motor, pues podemos modificar su torque. Y en el caso, por ejemplo, del circuito eléctrico, pues modificábamos la fuente de alimentación, o sea, el valor con el que alimentábamos el circuito. Y entonces, bueno, sí, para controlar un sistema necesitamos modificar algo, ¿no? En el sistema. Y bueno, y entonces, digamos que por ejemplo, en este caso del control del péndulo, lo que necesitamos es o sea, el resultado que nos da esta operación, alimentamos directamente al sistema con estos valores. Y entonces, bueno, más o menos así funciona el control PID. Ahorita, bueno, voy a poner un ejemplo en simulación, en MATLAB, para que se vea un poco más, bueno, sí, de cómo funciona. Y sobre todo ahí para que veamos las limitaciones. Porque, bueno, o sea, como se pueden dar cuenta, nosotros, vamos a suponer que nosotros hacemos mediciones en este punto de aquí, no sé, cada 0.01 segundos, ¿no? Que serían, pues, 10 milisegundos. Eso quiere decir que esta acción de control va a ir 10 milisegundos por lo menos, o sea, sin considerar el tiempo que se tarda en hacer los cálculos, nuestro microprocesador y todo eso. Ya va a ir 10 milisegundos retrasado, por lo que esos 10 milisegundos en un sistema que sea sensible a este tipo de cuestiones, pues vamos a ver que realmente pues hace que el PID en un control, por ejemplo, de un péndulo doble, lleve un cierto retraso, que es, bueno, es como una de las desventajas de usar el PID, pero bueno, realmente pues para algunos tipos de controles donde las variaciones son muy lentas, pues no, realmente no importa mucho el retraso del PID. Una de las formas de mitigar este retraso del PID es haciendo uso de algún tipo de control que de alguna forma pueda predecir cómo se va, no sé cómo se va a mover los estados del sistema, ¿no? Por ejemplo, cómo se movería, por ejemplo, la posición angular en el péndulo doble o péndulo triple. Intentar predecirlo sabiendo cómo es el modelo matemático del sistema que estamos utilizando. Y entonces, bueno, de esa forma, como que anticiparnos a ese retraso que va a tener el control PID. Entonces, bueno, este es un tipo de control, o bueno, el que vamos a utilizar es un control por par calculado. Que, bueno, en inglés le ponen compute, eh, torque, bueno, control.
que, bueno, se abrevia como CTC. Es, sí, bueno, básicamente es un control que requiere de conocer el sistema sobre el que se está trabajando. Y bueno, pues ya para implementarlo, yo creo que vale la pena hacerlo directamente en el péndulo triple, por lo que, pues yo creo que voy a mostrar el, el modelo matemático. Y bueno, voy a subir en un video aparte, pues cómo se obtiene este modelo. Por si alguien lo... Bueno, lo voy a hacer de forma... o sea, un poco resumida. A ver aquí, de este lado. De forma un poco resumida, porque bueno, realmente el modelado del péndulo triple, bueno, sí es bastante tardado. Entonces, bueno, voy a escribir el modelo directamente y en un video aparte, pues pongo cómo se llega a ese modelo. Y bueno, como es un péndulo triple, o sea, en el péndulo triple nosotros tenemos el modelo, o sea, las variables de estado del modelo son 3 posiciones angulares. O sea, esta es un vector de números reales en 3 dimensiones y también sus derivadas. Entonces tenemos en total 6 variables, o sea, un sistema de sexto orden. Entonces, bueno, básicamente el modelo es de la siguiente forma: una matriz M por la segunda derivada de la posición angular. Esta, bueno, depende del tiempo. Más otra matriz C, que bueno, ahorita los voy a definir. Bueno, voy a poner lo que valen por la primera derivada de la posición angular, más una matriz G por la posición angular. Y esto es igual a la fuerza de fricción, porque bueno, pues vamos a utilizar fuerza de fricción, más la entrada, que es una entrada de torques, en donde los torques también son como vamos a tener 3 motores para controlar cada uno de los brazos del péndulo triple, pues tendríamos también 3 torques, ¿no? O sea, un vector de 3 dimensiones. Y bueno, la matriz M, vamos a ponerla, o sea, bueno, o sea, básicamente es una matriz M11, M12, y bueno, así, ¿no? Es M33, M21, M31, M32, M22, M13 y M23. Lo mismo, o sea, lo mismo con la C y la G. Bueno, o sea, esa no es una matriz, sería como un vector con G1, G2 y G3. Entonces, y bueno, voy a poner aquí de este lado cuánto vale cada una de estas. M11 es igual a 1, que también bueno, son parámetros, o sea, estos son constantes, pero ahorita voy a poner cuánto valen también. A 2, a 3 más 2 veces a 4 por el coseno de teta 2, más 2 veces a 5 por el coseno de teta 2 más teta 3, más 2 veces a 6 por el coseno de teta 3. Y de hecho, bueno, creo que esto lo voy a escribir, los valores de cada una de las componentes de las matrices. En esta parte, pues la matriz M, aquí la matriz C, perdón, la matriz C. Y bueno, la matriz M, como se pueden dar cuenta, es simétrica porque los elementos opuestos en las diagonales son iguales. Entonces, y bueno, y por parte de la matriz C, los elementos en su diagonal son 0. Y bueno, la matriz G, bueno, el vector G es de esta forma. Esta es
Bueno, realmente a la matriz G le llaman la matriz de gravedad, que tiene los términos pues, de la gravedad. La matriz C es la matriz de Coriolis o de velocidad, tiene los términos de velocidad del sistema. Y la matriz M es una matriz de inercia, que tiene los elementos sí, de cambio de movimiento. De hecho, por eso está multiplicada por la aceleración, porque son del cambio de la velocidad, o sea, de la aceleración. Entonces, y bueno, tenemos variables A7, A8, A9. Y bueno, aquí puse cómo se define cada una de esas variables. Y bueno, tenemos la longitud, pero bueno, la longitud cuando tiene una C, quiere decir una longitud media. Entonces, de hecho, bueno, voy a hacer un dibujo. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos cuadrado. Tenemos, por ejemplo, nuestro péndulo. De esta forma. Y bueno, después tendremos otro brazo. Algo así. Y bueno, al final un brazo más, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros tendremos lo que es la longitud. Bueno, vamos a empezar desde abajo. Que esta es la longitud 1. Y la mitad de las longitudes es bueno, realmente no es la mitad, sino el centro de masa de las longitudes, que sería de aquí a aquí. Esto es lo que llamamos LC1. Y bueno, y así para todas, ¿no? Entonces aquí tendremos otra longitud, L2. Y bueno, aquí L3. Y bueno, esto tiene una masa M1, M2 y M3. Y bueno, las cis, estas cis de aquí, son los momentos de inercia de cada uno de los eslabones, ¿no? De los brazos. Entonces bueno, esos se calculan considerando el eje de giro del péndulo. Pero bueno, bueno, en este caso pues los valores que tenga cada uno de estas, de la masa y todo eso, los vamos a considerar bueno, son valores que tengo o sea, de un péndulo doble. Entonces, son los que vamos a usar para la simulación. Pero realmente pues no afecta en nada, porque realmente nosotros en nuestra simulación vamos a considerar que cada uno de los brazos del péndulo son iguales. Entonces, realmente el resultado pues va a ser el mismo. Pero bueno, este es el modelo matemático del péndulo triple. Es bueno, sí es un poco extenso, o sea, pero bueno, como tal, pues, o sea, nos tendremos que quedar con esta, ¿no? Que es como la forma general del modelo. Que de hecho, bueno, este es un modelo que se ocupa mucho pues para modelar robots manipuladores, ¿no? Es el modelo que se usa, o el modelo general de un robot manipulador. Y bueno, ya, o sea, si vemos cuánto vale cada una de estas matrices y tal, pues, bueno, en este caso se complica, o sea, es un modelo bastante extenso, porque pues son tres eslabones. Si fueran dos, pues sería más simple, y si fuera solamente uno, pues sería el modelo que obtuvimos la vez pasada, que era eh, este de aquí, ¿no? O sea, solo es una ecuación porque pues solamente tiene un, una posición. Pero bueno, para este caso, pues sí, ya
se complica bastante. O sea, con el hecho de ir agregando grados de libertad, si nosotros agregáramos otro más, pues sería bastante más difícil. Pero en el caso de los robots manipuladores, para cubrir todo el espacio, realmente con dos eslabones, o sea, podríamos quitar este último y podríamos cubrir casi todo el espacio, ¿no? Pero bueno, en este caso este robot pues va a tener tres eslabones. Más aparte de que, bueno, esta parte de aquí pues va a poder girar hacia un lado o hacia el otro. Y bueno, y aquí pues tiene una pinza el robot. Pero bueno, estos como tal no los pongo en el modelo porque son movimientos independientes. O sea, no, el control de esta parte del robot, que es el péndulo triple, no depende de, de estos movimientos. Entonces por eso es que no, esa en el modelo no los estamos considerando. Y bueno, entonces así quedaría el modelo. Retomando lo que habíamos dicho del PID, bueno, y si recuerdan, habíamos dicho que el problema del PID es pues que no, o sea, que no puede predecir de buena forma o que tiene un retraso cuando nosotros aplicamos esa acción de control. Entonces, por ejemplo, si nosotros, lo voy a dibujar aquí rápido, nosotros queremos que nuestro control siga una cierta trayectoria. Esta es nuestra trayectoria deseada. Resulta que el PID siempre va a tener un retraso. Ese es el problema que hay con el PID. Entonces, para corregirlo, por eso habíamos dicho que necesitábamos como predecir de alguna forma el comportamiento del sistema. Y eso se lograba con el control por par calculado, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, para eso necesitábamos este modelo matemático, o sea, en esta forma. Por eso fue que, bueno, introduje de una vez ese modelo. Y bueno, pues básicamente este control por par calculado lo que consiste es en encontrar una transformación eh, tal que nosotros pasemos de un sistema f de t a otro tipo de sistema f' de t de tal forma que f' de t sea, bueno, no de t, de x, de hecho, de x y de u también, de la entrada. Entonces nosotros pasamos a este nuevo sistema tal que es lineal. Y bueno, sobre este tipo de sistema nosotros podemos aplicar alguna acción de control. Por ejemplo, un control, no un PID, pero sí por ejemplo un control PD. O sea, en vez de quitamos la parte integral, porque realmente no la necesitamos porque el propio controlador, como tiene información del modelo del sistema, eh, pues no hace falta la acción integral. Solo necesitamos la derivada y el error como tal. O sea, la derivada del error y el error. Entonces, bueno, para el sistema que tenemos, igual a F. Bueno, la F es la fricción, pero vamos a considerar sin fricción por el momento. Realmente, a la hora de implementarlo, pues realmente no afecta nada. Entonces vamos a poner directamente nuestra entrada. O sea, este es el torque que nosotros vamos a alimentar, o sea, los motores. Y entonces, bueno, una forma de hacer que el sistema sea lineal, de hecho, es bastante fácil esta forma, porque como el sistema está completamente actuado, o sea, cada uno de los brazos tiene un motor, pues es, digamos, trivial esta solución, que básicamente nuestro torque, o la forma como nosotros alimentamos, sería la matriz M, pero no solo multiplicado por teta 2 puntos, o sea, por la aceleración angular, sino también le sumamos aquí la acción de control. Y bueno, esta acción angular, o sea, va a ser la acción, esta velocidad angular deseada.
Y entonces, bueno, y entonces ya alimentamos con el resto del sistema. Entonces, si nosotros sustituimos esta teta en esta ecuación, nos queda de esta forma. Y si nos damos cuenta, estos términos pues se cancelan. Entonces nos queda igual a m y bueno, aquí pues como la m, o sea, podemos multiplicar por por la izquierda por la inversa de la matriz, pues nos quedaría solamente teta 2 puntos igual a teta 2 puntos, pero bueno, la variable deseada más la acción de control. Y pues este ya es un sistema lineal. Ya no hay términos no lineales. Entonces, aplicando esta acción de control, cancelamos todas las no linealidades del sistema. Y bueno, la U, pues la podemos, o sea, la U la definimos como el error. Bueno, no solo el error, hay que multiplicar, o sea, hay que poner una constante para sintonizar ese error. Más la derivada del error. Y bueno, de hecho, si quieren, podemos poner que el error es igual a nuestra teta deseada. O sea, bueno, nuestra variable deseada menos la variable que estamos midiendo. Y la derivada, pues, sí, o sea, la derivada de nuestra posición angular deseada menos la velocidad angular, perdón, menos la velocidad angular que estamos midiendo en ese momento. Entonces, bueno, esta es nuestro control lineal del sistema. Entonces, pues básicamente nosotros tenemos nuestro sistema, vamos a ponerlo de esta forma. M, 2 puntos más C por teta punto más G. Y este es nuestro sistema. Entonces aquí, bueno, de hecho, para que no se vea tan mal, y bueno, como habíamos dicho, aquí entra nuestra torque, que básicamente es este valor de aquí. Y bueno, ese torque se calcula con el error. Entonces aquí, bueno, vamos a poner nuestras variables deseadas. Que las estamos alimentando con lo que medimos en esta parte de aquí. Aquí tenemos teta y teta punto. Entonces aquí tenemos el error. El error y, bueno, y el error, la derivada del error. Y aquí pues tendríamos este control, ¿no? Que es el control por par calculado, que, o sea, que es hacer esta operación de aquí arriba. Y bueno, de esa forma controlaríamos el péndulo triple utilizando, este es un control clásico, pero pues para sistemas no lineales, porque básicamente lo que estamos haciendo es encontrar esta transformación para linealizar el sistema y bueno, una vez ya que tengamos el sistema lineal, poder encontrar entonces esta otra acción de control, que ya es una acción de control lineal, y pues de esa forma controlarlo. Y bueno,
Eh, lo, bueno, una de las cuestiones con este tipo de controles es que pues como se pueden dar cuenta, el control por par calculado necesita conocer el modelo matemático, ¿no? O sea, concretamente las matrices. Entonces, por eso nosotros, bueno, ya, o sea, ya pusimos como tal, pues, el valor de estas matrices, porque pues es necesario para implementar ese control. En el control PID no es necesario calcular estas, o sea, encontrar el modelo matemático, encontrar estas matrices. Pero el problema del PID fue ese que dijimos que tiene un cierto retraso. En este caso, como ya conoce el modelo, es como, bueno, es un observador que lo que está haciendo es que que predice cómo se va a comportar el sistema, cómo se van a mover los estados del sistema. Y de esa forma, digamos que se anticipa. Y por eso, pues cuando nosotros la implementamos de manera ideal, porque encontrar el modelo exacto, como hay perturbaciones y todo este tipo de cuestiones, no es tan fácil, ¿no? Pero si nosotros establecemos una trayectoria que tiene que seguir el sistema, pues realmente con esta acción de control, si el modelo es idéntico, pues sí va a seguir la... O sea, si el modelo está bien hecho, pues va a seguir la trayectoria sin ningún problema. Si llegara a presentar algún tipo de perturbaciones, sí se podría notar, entonces como que tendríamos algunas perturbaciones. Y bueno, aquí en esta parte de las perturbaciones, esto lo vamos a corregir utilizando el control con inteligencia artificial. Este, pero bueno, aparte el control con inteligencia artificial también puede funcionar por sí solo. Pero bueno, es combinado con este tipo de control por par calculado. Pues realmente, o sea, si nosotros combinamos control por par calculado más ese control utilizando inteligencia artificial que habíamos mencionado, pues realmente reducimos bastante el error, aún en presencia de perturbaciones. Y bueno, esa es como la ventaja, ¿no? De combinar ambos. Y es el motivo de estos videos.